Hola chicos, buenos días y bienvenidos a este primer tema, el tema 1, en el cual daremos unas pinceladas sobre vuestro trabajo en el día a día como técnicos de atención a personas en situación de dependencia. En primer lugar, os propongo 10 actitudes que serían convenientes que comencéis a desarrollar durante todo el curso y en general los dos cursos que vais a estar con nosotros. Evidentemente es súper importante tener un respeto al usuario, ya que va a ser una persona que tenemos que ponernos en su propia piel, en el cual nosotros en unos años vamos a tener que ser vamos a ser como ellos. Entonces es importante que sepamos respetarlo, y eso quiere decir, por ejemplo, pues darle el máximo cariño, entender cómo se va a encontrar en cada una de las situaciones, y es en definitiva también lo que nos propone el punto 4. Yo podría ser como él, ¿cómo me gustaría que me tratase? Es importante, en segundo lugar, que en todo momento consideremos las necesidades de todos los usuarios. Así tenemos que adaptarnos expresamente a sus condiciones, no excedernos en las funciones que le prestamos, ya que estamos creando usuarios más dependientes de la cuenta si lo hacemos. Evidentemente son personas que muchas de ellas pueden estar solas, y necesitan desahogarse, necesitan encontrar en nosotros ese apoyo. Es por tanto que ya no solamente basta con escucharles a veces, sino que ellos vean que les escuches. Hay una serie de medidas, como por ejemplo asentir con la cabeza cuando él te está hablando, hacerle preguntas sobre lo que está preguntando, o hacerle coletillas cuando interacciona, como por ejemplo, ¿realmente tienes este problema que me estás contando? Son preguntas para coger y que él pueda continuar hablando. Ya hemos dicho la importancia de la empatía y sobre todo también tener mucha paciencia, ya que son individuos, son usuarios que a veces pues tienen una serie de carencias y pues tenemos que adaptarnos a veces a ciertas actitudes que no nos gustan. Con respecto a las conductas que tenemos que reforzar, las conductas positivas, siempre que el usuario, siempre que podamos al usuario hay que mostrarle una actitud de todo va a ir bien, y seguro que lo consigues porque eres el mejor, o porque en la vida todo se arregla si ponemos voluntad. Siempre siempre hablando de un punto de vista realista. Es importante también demostrar un tono cálido, un volumen adecuado, una velocidad de voz, de manera que no estrese al usuario. El contacto visual es súper importante. Nuestros ojos hablan de nosotros mismos, por eso es importante que cuando hablemos a la cara a alguien, lo hagamos mirándole a los ojos. Y mostrar contacto físico con el usuario, tocar al usuario, mostrándole apoyo, es muy importante porque va a demostrar nuestra cercanía. Por último, es también importante no llevarse todas estas emociones que contenemos en el trabajo a casa. Saber separar entre lo que es trabajo y lo que no es trabajo, porque a veces, por ejemplo, el año pasado en dependencia tuve un caso de una chica que se dejó las prácticas porque el abuelito con el cual había cogido y estrechado unos fuertes lazos de amistad, un día murió, y la chica no pudo superarlo y decidió dejarse las prácticas y dejarse el ciclo. ¿Vale? Bueno, pues estas son un decálogo de las actitudes que he considerado importantes que sería conveniente que desarrollaréis al final del ciclo. Con respecto a los usuarios, vamos a decir que tenemos que considerar, como hemos dicho
en el punto 2, considerar las necesidades de los usuarios. Y estos usuarios pueden ser autónomos, aquellos que no necesitan ayuda y solamente tenemos que supervisarlos, como por ejemplo pues una persona que tiene Alzheimer en una situación inicial. Por otro lado, aquellas personas que sean dependientes, en las cuales pues hay que ayudarles en determinadas situaciones, y en otras únicamente tendremos que supervisarlos. Es un apoyo moderado a la hora de realizar ciertas tareas, y sobre todo lo que tenemos que hacer es darle unos pequeños tips, unas pequeñas explicaciones de cómo realizar cada una de esas tareas. Por ejemplo, una persona que tiene fractura de cadera. Y hay unas personas totalmente dependientes en las cuales vamos a tener que estar encima de ellas todo el tiempo cuidándolos, que son aquellas que no tienen capacidad para realizar ninguna tarea, como por ejemplo son los pacientes en coma. ¿Y cuáles son las buenas prácticas en nuestro día a día? Lo que hemos dicho, considerar el grado de dependencia y no sobrepasarnos con la ayuda, porque lo que estamos haciendo, si lo hacemos, es que el individuo cada vez se hace más, por decirlo entre comillas, más vago y más dependiente, con lo cual siempre tenemos que valorar las necesidades para adaptarnos a estas. Pedir siempre que colabore. A la hora de hacer una actividad diaria, como por ejemplo la ducha, pedirle al paciente, ¿me va a ayudar con la ducha? Para que él se autoestimule y realice adecuadamente o colabore adecuadamente con la ducha. Por otro lado, adaptar el entorno a las necesidades. Es importante, por ejemplo, retirar todas las barreras arquitectónicas que podamos encontrar, como por ejemplo escalones o incluso los mismos jarrones que podemos encontrar en un pasillo, que lo que hacen en sí es dificultar el paso, por ejemplo, de una silla de ruedas en un paciente que es dependiente. Por otro lado, tenemos que considerar que estamos a veces con pacientes en los cuales hay que revisar durante 24 horas. Por lo tanto, a veces tenemos que tener medidas de control como detectores de gas, detectores de agua, cámaras de videovigilancia, todo ello para que el paciente esté seguro en el lugar donde se encuentra. Es importante planificar las intervenciones, es decir, en cada momento saber lo que vamos a necesitar, preparar todo el material, el tiempo que vamos a dedicar a la tarea, si es necesario que colaboren otras personas, pues todo esto desde la residencia donde trabajemos tenemos que planificar antes todos estos protocolos. Ya lo hemos dicho antes, explicar lo que vamos a hacer al paciente y siempre pidiendo su colaboración. Y pedirle opinión. ¿Qué tal si le cambiamos el pañal? Es importante, ya que el usuario siempre nos va a decir que sí en principio, y entonces él se siente útil porque está sintiendo que lo estamos haciendo partícipe de esta decisión. Y evidentemente cada día la situación va a cambiar del enfermo, son personas que en cierta manera a veces son inestables, por lo tanto tenemos que adaptarnos diariamente a las situaciones de este determinado paciente. Bien, pues hasta aquí este mini tema introductorio y bueno, os he dejado un vídeo muy cortito para que simplemente pues lo ojeéis y pues conozcáis un poquito más cuáles son las funciones que vais a tener que desempeñar en vuestra profesión y cuáles son más o menos los módulos que vais a tener en la misma, ¿vale? Un saludo y nos vemos en el siguiente tema.